cesan, Señor, porque te aman, Señor, como nosotros, Padre Santo. Te aman, Señor, y arriesgan sus vidas, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, Padre Santo, por estas personas, Señor. En el santísimo nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. Muy bien, buenos días, hermanos. Saludos de vuestro pastor, Esteban. Ahora ya, pues la dinámica. ¿Sí? ¿Se oye, no? Sí. Muy bien, pues eso. Saludos de vuestro pastor. Que el Señor os bendiga mucho. Y allí nuestros hermanos en Puerto, pues también. Que el Señor nos bendiga grandemente, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? ¿Y sabéis qué? Que nuestro Padre también busca lo mismo, bendecirnos y que seamos bendecidos unos con otros, ¿no? Y con Él, por medio de su palabra. Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago. Y vamos a ver lo que el Señor tiene en esta mañana. Aunque ya hemos orado por la palabra, y a veces pienso, el Señor nos tiene que decir que somos muy cansinos, y ya había orado por la palabra, pero es que yo no puedo evitar que necesito orar, no por el Señor, no por la palabra, sino por mí. Así que vamos a poner una vez más este tiempo delante del Señor. Señor amado, que quiero poner este tiempo delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, el que te muevas con todo poder por medio de tu palabra, para que tú nos enseñes, Señor, y sigas enseñándonos cada día a todos lo que tienes que transmitirnos, lo que tienes que decirnos, cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad, qué es lo que nos estás pidiendo como pueblo, qué es lo que nos estás pidiendo como individuos, Señor. Y aquí estamos delante de tu presencia, rendidos y sometidos a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar acerca del desánimo, o más concretamente de la persona que tiene doble ánimo, como nos dice en Santiago. En Santiago vamos a ver dos pasajes principales acerca de esto. Y es que la verdad es que se puede convertir en un problema. Y yo no estoy hablando de la persona que está desanimada porque le ha pasado algo concreto, una situación puntual en su vida. Y entonces, pues claro, lógicamente, cuando nos pasa algo, pues a veces no estamos muy de rosita, ¿no? Estamos más bien decaídos, estamos más bien, pues, un poquito tristes. Y eso el Señor lo entiende. A ver, somos personas con sentimientos, somos personas, pues, que el Señor nos ha creado así, el Señor nos entiende, ¿vale? Nuestros sentimientos el Señor los entiende perfectamente. Pero más bien la palabra del Señor y lo que quiero hablar hoy es ese estado de ánimo del corazón que muchas veces nos hace estar unas veces aquí, otras veces aquí, otras veces aquí, otras veces aquí, y andamos como cristianos que parece que andamos como una montaña rusa, ¿no? Que no sabemos muy bien por qué estamos de esa manera, ¿no? Y claro, cuando pasamos este periodo o este tiempo en el que estamos así, pues eso trae un terrible desazón a nuestra vida, porque decimos, pero bueno, todo el mundo me habla del gozo del Señor y no me hables, hermano, del gozo del Señor, que no quiero, y casi que te molesta, ¿no? Pues dices, ¿por qué yo no siento ese gozo del Señor? Y uno pues puede estar así, ¿no? O también ves a tu hermano que dice que pasas por ese periodo de prueba y por ese tiempo, y también te afliges por él, ¿no? Y dices, pero bueno, hermano, ¿cómo puede ser? Levántate ya en el nombre del Señor y deja ya todas esas cosas. Y todo eso está muy bien, y es cierto. Pero el Señor, en su palabra, quiere ir al meollo del asunto. Quiere ir a que profundicemos, porque muchas veces en nuestra vida se puede producir eso, ¿no? Y muchas veces esto ocurre porque hay deseos en nuestro corazón, pasamos por pruebas, y hay cosas en nuestro corazón que anhelamos, que queremos,
conseguir y no las tenemos. Y entonces eso es lo que produce muchas veces ese estado de ánimo. Anhelamos con toda nuestra alma que nuestra situación cambie, no pasar por esta prueba, o que aquella persona o aquella otra persona o esta situación deje ya de molestarnos. Y entonces cuando vemos que pasa un año, que pasa otro año, o que pasa un mes, que pasa otro mes, y que eso no cambia, pues nos venimos abajo. Y claro, estamos contentos muchas veces porque el gozo del Señor está ahí. Eso nadie nos lo puede robar, hermanos. ¿Vale? Además hay una canción de niños que lo dice y que me encanta. El gozo del Señor, mi fortaleza es, ¿no? Eso nadie nos lo puede robar. Eso el Señor lo ha puesto ahí. Y entonces muchas veces pues nos encontramos bien cuando estamos con los hermanos o tenemos periodos de alabanza y nos venimos arriba y estamos contentos. Pero luego cuando volvemos a nuestra realidad y nos golpea nuestra realidad, otra vez nos venimos abajo. Y decimos, ¿dónde está el poder del Señor? ¿Dónde está la fortaleza del Señor? Lo veo, lo palpo, lo veo en su palabra, lo leo, lo veo en mis hermanos, pero en mi propia vida no lo veo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esto? Y el problema, hermanos, no es anhelar, no es querer y no es desear que las cosas nos vayan bien. Ese no es el problema, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, nuestros deseos, nuestros anhelos son bien legítimos y son cosas pues que sí que debemos de tener y que nos gustaría tener. El problema no está ahí. El problema está cuando si no tenemos aquello que anhelamos, ¿cómo es nuestro comportamiento? Ahí está el problema. ¿Cómo nos tomamos las cosas cuando no tenemos lo que anhelamos? Cuando no somos capaces de vivir plenamente felices a pesar de no tener lo que anhelamos y lo que queremos. Ahí es donde está el problema, hermano. Entonces ahí es donde tenemos que analizar nuestro corazón. ¿Por qué no soy feliz o por qué ando para arriba y para abajo por el hecho de no tener lo que yo deseo? ¿Por qué no soy feliz? Y ahí es donde nos responde la palabra del Señor. Mirad, en Santiago capítulo 1, versículo 8, nos habla acerca de cuáles son los síntomas de una persona con doble ánimo, ¿vale? Nos habla de los síntomas. Vamos a leer este pasaje, pero vamos a leer del 2 al 8. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Anda, que el primer versículo ya nos da ahí en todo el meollo del asunto. Dice, hermanos míos, gozaos profundamente. Tened gozo cuando estéis con pruebas. Pero bueno, Señor, ¿cómo me puedes pedir esto? ¿Cómo me puedes decir esto? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona, ¿cómo? De doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Aquí concluye, ya que esta persona, el que hace así, es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Entonces, lo primero que podemos ver aquí en este pasaje son los síntomas de una persona con doble ánimo. Primer síntoma, es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona es inconstante en todos sus caminos, no llega a nada, no consigue nada, no va a ningún rumbo y al final no termina llevando a cabo sus metas. Y eso, hermanos, produce una frustración tremenda. Cuando tú te propones una meta y no logras alcanzarla, te frustra. Y eso es muy humano.
Y eso es muy normal. Entonces, una persona que tiene doble ánimo, que unas veces está aquí arriba, otras veces está aquí abajo, al final es inconstante y no llega a cumplir ninguna de las metas que se ha propuesto. Y eso produce frustración. Y eso, a la larga, trae más problemas a tu vida. La persona inconstante, dice Santiago, os voy a decir una de estas palabras raras que vienen en el griego, dice que es dipsíjos. Anda, que la palabra, como para acordarse, yo no la voy a preguntar, tranquilo, que luego al martes cuando os vea no la voy a preguntar. Esa palabra es dipsíjos, que quiere decir literalmente que tiene dos almas o dos mentes que en su interior uno cree y la otra no cree. Es como una guerra civil que se batalla en la persona, porque una confía en el Señor, pero la otra parte de su yo desconfía del Señor. Y entonces está librando una batalla continua en su interior. Por lo tanto, esta persona, cuando estamos divididos, nuestra mente está dividida, no llegamos al final a ningún sitio y no llegamos a ninguna parte. No conseguimos lo que queremos. Entonces, uno de los síntomas de una persona que tiene doble ánimo, cuando la podemos ver o cuando nos pasa a nosotros, nos podemos analizar y decir, bueno, ¿qué me pasa? Pues soy inconstante, vale. Otra característica de la persona de doble ánimo es la impaciencia, ¿vale? No tiene paciencia para conseguir aquellas cosas que se propone. Quiere conseguir las cosas rápido y ya. No es capaz de esperar la prueba. Y cuando Dios nos pone en una prueba o cuando estamos queriendo esperar algo, pues muchas veces pasa mucho tiempo. Y necesitamos ser pacientes. Y el Señor quiere en nosotros formar un carácter cristiano en el que la paciencia en nuestra vida va a tener mucho que ver. Mucho que ver. Porque eso moldea, porque eso forja. Es como el cristal. Vosotros habéis visto, hay cristales cuando hay vasos o copas que unas son más resistentes que otras. Y eso muchas veces tiene que ver, pues, en la exposición que haya estado en el fuego, tiene que ver, pues, como ahora mismo no me sale la palabra, pero el tiempo que ha estado templándose el cristal en el fuego, ¿no? Entonces, cuando viene una prueba y esa persona no ha pasado ese tiempo en el fuego, ese tiempo que se necesitaba, pues llega alguna prueba muy fría o muy caliente y el vaso, ¿qué hace? Se rompe. Entonces muchas veces nos puede pasar a nosotros eso. Si no hemos sido bien templados en las manos del Señor, si no nos hemos dejado moldear bien en las manos del Señor, cuando viene la hora de la prueba, no somos capaces de superarla. Y entonces nos rompemos. Y nos podemos romper en 1000 pedazos. Y nos puede doler mucho el corazón. Entonces, hermanos, tengamos gozo. Tengamos gozo cuando el Señor permite en nuestra vida que pasemos por pruebas. Porque, hermanos, eso es como un entrenamiento. Es como un entrenamiento que nos prepara para conseguir y alcanzar las siguientes metas en nuestra vida. Nos hace más aptos y más resistentes cuando nosotros somos capaces de soportarlas bien. Cuando nosotros soportamos bien en el Señor las pruebas y las situaciones que el Señor pone en nuestra vida, eso nos va a hacer más aptos y más resistentes. No sé si alguna vez habéis ido a un gimnasio, yo creo que he ido una vez en toda mi vida a un gimnasio. Y claro, la primera vez que vas al gimnasio, pues te dice el monitor, venga, tienes que hacer tantas pesas, yo me acuerdo sobre todo de las abdominales. Madre mía, qué dolor. Cuando haces abdominales, ¿verdad? Luego al día siguiente no hay manera de... ¿Qué dices? Yo no pienso hacer otra vez la misma tabla. No quieres hacerla. Pero al final la haces y te vas entrenando poco a poco. Y sin querer, a lo mejor ha pasado una semana y ya no te duele. Y ya te sientes más fuerte. Ya te sientes más resistente. ¿A que sí? Pues la vida y en el Señor es lo mismo. Hazte cuenta que estamos como en un gimnasio, que tenemos que entrenarnos, porque tenemos una etapa muy larga que tenemos que recorrer. Y si no nos preparamos bien en el gimnasio del Señor,
Y si no vamos superando las primeras pruebas y yo paso y digo, ya no hago más abdominales, la próxima vez que me ponga el Señor a correr una carrera, voy a terminar hecha polvo, fatigada. En cambio, si yo persisto, si soy constante, si soy perseverante, si no dejo de estar en el gimnasio del Señor, todas las pruebas que vengan, todas las carreras que se me presenten, todas las pesas que tenga que levantar, voy a poder hacerlos para la gloria del Señor. Amén. Mirad, hermanos, ahí es una maravilla cuando leemos un poco de la historia, incluso, bueno, en la misma palabra del Señor también lo leemos, los testimonios de la vida de los creyentes, de los cristianos, que pasaron por pruebas tremendas, por cosas tremendas. Pero lo más importante y lo que más te puede llamar la atención es que las pruebas que pasaron esos cristianos, que muchos de ellos eran devorados por las llamas o eran devorados por los leones, por las fieras, lo que más puede llamar la atención de estos cristianos, que hoy en día también siguen sufriendo en muchas otras partes del mundo este tipo de cosas, lo que más llama la atención es que ellos eran capaces de soportar esas pruebas no de cualquier manera, no con resignación, no como diciendo, bueno, me toca pasar esto, pues por el Señor lo hago y me resigno. No. Lo que llamaba la atención es que se ponían a cantar y a adorar al Señor en medio de estas situaciones. A mí se me ponen los pelos de punta. Digo, Señor, si yo estuviera en una situación así, ¿cómo actuaría yo? Y a veces os confieso, hermanos, que me da temor. Si Dios me pusiera en una prueba de este tipo, me da temor. Porque yo me preguntaría, Señor, ¿yo estoy preparada para glorificar tu nombre aún en medio de estas circunstancias? Y ¿sabéis qué pasa, hermanos? Que vivimos en un mundo donde somos muy débiles. Nos creemos fuertes. Y ¿sabéis qué es lo que ha hecho que esta sociedad, no me refiero ya solo a los cristianos, me refiero a la sociedad en general? La sociedad en general es muy débil, muy débil. No es capaz de soportar nada. Lo vemos, por ejemplo, en los matrimonios. Hoy en día, los matrimonios por cualquier cosa se separan. Ya no te aguanto más. Ya el amor se ha acabado. Ya es que como me has gritado 2 o 3 veces o no me he puesto de acuerdo contigo, pues es que no somos compatibles. Así que tú por tu lado y yo por el mío. Los jóvenes no se esfuerzan, no luchan, no tienen nada por qué luchar. Y se acomodan y se refugian en el alcohol, en la droga, en la fiesta, porque no tienen motivación ninguna. Hay una sociedad débil de carácter, que cualquier cosa que se le mete lo aceptan, que solamente buscan el placer, que solamente buscan la comodidad. Y cuando viene una prueba fuerte, y cuando viene la hora de levantar las pesas, y cuando viene la hora de correr esa carrera grande, se vienen abajo y se quedan en el camino. Pero se refugian en otras cosas, porque como no han sido capaces de llegar a la meta, se refugian en otras cosas para no hacer frente a su frustración, porque no han sido entrenados. Y hoy en día la sociedad es una sociedad muy débil, muy débil. Y nosotros como cristianos el Señor no quiere eso. Y no estoy hablando de superhombres y de supermujeres que pueden hacer frente a cualquier cosa en tus propias fuerzas y sacar ahora la bravuconería y decir, aquí estoy yo y yo puedo con todo. No estoy hablando de eso. El Señor nos libre de eso, porque eso es orgullo, eso es independencia. El Señor no quiere eso, porque el Señor nos conoce y sabe que somos débiles, y esa es la realidad. Como decía la canción, los débiles pueden decir, fuerte soy en Él, que resucitó y murió por mí. Nosotros somos fuertes por el Señor, porque tenemos al Señor. Pero el Señor quiere a sus hijos, como saben el mundo en que vivimos, y como sabe que somos débiles, pero sabe que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, que nuestro adversario es bien fuerte, mucho más fuerte que nosotros, hermanos. Pero nosotros en el Señor somos mucho más fuertes. Somos más que vencedores en el Señor. Pues como el Señor lo sabe,
sabe lo difícil que es vivir en este mundo, sabe las batallas que tenemos que luchar contra el mundo, contra nuestra propia carne y contra el enemigo, como lo sabe, quiere formar en nosotros un carácter cristiano fuerte. Fijaros, la palabra que el Señor habla, que el Señor utiliza para paciencia, es hipomoné. Ahí tenéis otra palabra. Otra palabra griega. Hipomoné. Y la Reina Valera traduce esta palabra por paciencia, pero se queda corta. O sea, es paciencia, sí, pero es mucho más. Es una palabra bastante pasiva para describir lo que realmente la Biblia quiere decir. En realidad, lo que la Biblia quiere decir es que hipomoné no es simplemente la actitud de soportar las cosas, como decía al principio, sino la habilidad de que al estar soportando esas cosas es la habilidad de convertirlas y transformarlas en grandeza y en gloria para la gloria de nuestro Señor. Esa es la habilidad. Ese es el ejemplo que antes se os ponía de aquellos cristianos que eran capaces de estar soportando una prueba muy fuerte, sin embargo, lo transformaron en gloria y en grandeza para nuestro Señor. Porque todos aquellos que escuchaban a esos cristianos cantar al Señor, alabar al Señor, en medio de este sufrimiento, imaginaros la cara que se les pone. ¿Se me pone a mí? Imagínate a ellos. Increíble. O sea, ¿cómo tú estás adorando al Señor si te estoy matando precisamente por eso? Pues ese es el tipo de paciencia que el Señor quiere forjar en nosotros como cristianos, frente a la prueba, frente a las situaciones. Entonces, el resultado de una prueba bien soportada, con la debida actitud, produce en nosotros la fortaleza para soportar aún más y conquistar todavía más batallas más duras que se nos van a presentar. Si desechamos de Dios ese entrenamiento en nuestra vida, si no queremos pasar por esa prueba que el Señor nos pone, no vamos a estar preparados y nuestra vida va a ser un continuo vaivén. Y todo empieza aquí, hermanos. Todo empieza aquí, en la mente. Y depende de lo que nosotros pensemos y de las mentiras que el enemigo pueda meter en nuestra vida, así vamos a actuar y así vamos a hacer. Bien, hemos visto cómo es una persona de doble ánimo. Y ahora vamos a ir al capítulo 4 de Santiago, a partir del 1, vamos a leer del 1 al 10, porque aquí nos da el diagnóstico, nos dice cuál es la enfermedad que padecemos, cuál es el problema que tenemos realmente. Vamos a leer a partir del versículo 1, porque todo está metido, a mi entender, en el mismo contexto. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Muy bien, nos dice cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Tienes que purificar tu corazón. Hermanos, cuando batallamos, fijaros, parece que la iglesia aquí, que está, porque Santiago está escribiendo a las iglesias que están en la dispersión, y parece aquí que nuestros hermanos pues están luchando también, lo mismo que nosotros, con muchas cosas que suceden en nuestra vida. Y Santiago es muy duro, y empieza diciendo, ¿de dónde viene la guerra entre vosotros? ¿Y de dónde vienen los pleitos, los enfrentamientos entre vosotros? Todo viene de lo que se anida aquí en el corazón. Todo viene de aquellos deseos que tenemos en el alma y que van en contra, muchos de ellos, de las palabras del Señor. Y muchos de ellos que los ponemos en primer lugar antes que al Señor. Y convertimos al Señor, como decimos muchas veces, en el cajero automático en el que metemos la tarjeta y queremos sacar la bendición. Y anhelamos más la bendición, como compartía antes Eduardo. Anhelamos más la bendición que al mismo Señor que nos da la bendición. Y hay un problema en nuestro corazón. El primer problema que hay en nuestro corazón es que hay guerra. Entre nosotros estamos en guerra. Tenemos nuestro corazón batallando. Batallamos con nuestros deseos, con los deseos de nuestra alma y lo que realmente, cuál es la realidad que tenemos y con la que nos presentamos. Mirad, os voy a contar un testimonio que no me acuerdo si aquí lo he contado o no, pero bueno, sí lo he contado. Todos sabéis que Esteban y yo no podemos tener hijos y que humanamente hablando es imposible que tengamos hijos. Y yo me acuerdo cuando estaba, bueno, pues nosotros éramos un grupo de jóvenes, pues todos más o menos de la misma edad, y cuando ya nos fuimos todos casando, empezaron a venir los niños, y yo me alegraba un montón con mis amigas, mis hermanas de la iglesia, cuando yo veía que tenía un hijo, y me alegraba un montón, pero en el fondo de mi corazón me alegraba, pero había algo ahí, Señor, ¿y yo cuándo? Señor, que mira, que ya llevamos 2 años casados, 3 años casados, y no vienen los niños. Señor, ¿para cuándo? Era un deseo legítimo el hecho de tener un hijo, ¿no? Y me seguían viniendo más niños, y yo me alegraba, pero en el fondo de mi corazón me entristecía también. Y mi pastor, que me conocía, me miraba y ya sabía lo que estaba pensando. Y yo tenía que hacer así algunas veces. Porque él me conocía, ¿no? Y sabía lo que... Y yo batallaba en mi interior, ¿no? Con el por qué, Señor, ¿pero por qué? Y me revelaba muchas veces, ¿pero por qué? ¿Es que tú me quieres castigar? ¿Es que he hecho algo mal? Y yo me acordaba de mis pecados y decía, bueno, es que el Señor no me ha perdonado por esto. Y me está castigando con eso. Y entonces... pero en el fondo de mi corazón me revelaba. Yo decía, pero tú no dices que nos perdonas. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener hijos? Y era una lucha constante. Y cuando le entregué eso al Señor, fue una liberación. Cuando me di cuenta que estaba anhelando más tener familia que al Señor, pues... descansé, porque le pedí perdón al Señor. Le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, perdóname. Tú eres mi todo. Tú eres mi sustento. ¿Tú no quieres que tenga hijos? Pues no pasa nada. Pues no tengo hijos. Anda, que no estoy disfrutando ahora con todos los días que hay en el aeropuerto. Por donde voy el Señor me va dando niños para jugar con ellos, y con la ventaja de que luego se los llevan sus padres a sus casas y yo duermo tan tranquila. Así cualquiera, ¿verdad? Claro, hermanos, era un deseo legítimo, pero ese deseo no me estaba dejando vivir las bendiciones del Señor. No me estaba nublando la mente para yo ver que el Señor tenía otros planes y otros propósitos para mí.
Luego entendí, digo, muchas cosas. Bueno, todavía hay otras que no entiendo, que ya el Señor, si Él quiere en su infinita misericordia, pues me lo revelará. Y si no, pues el Señor sabe. O sea, mi vida está en sus manos. Uno tiene que estar tranquilo. Por eso, porque nuestra vida está en sus manos y el Señor sabe. Pero otras sí que fui entendiendo. Digo, anda, que si yo hubiera tenido un hijo ahora. El Señor sabe por qué. Pero lo importante es que mi deleite y tu deleite esté en el Señor, más que ninguna otra cosa. Y el Señor te hace pasar por esa prueba. Y el Señor te hace pasar descubres el anhelo que hay en tu corazón, descubres lo que hay. Y batallas contra ti misma hasta que finalmente te rindes. Y dices, bueno, Señor, lo dejo en tus manos. No quiero ningún ídolo en mi corazón. No quiero que haya en mi vida nada más importante que tú. Nada. No lo quiero. Y tengo más testimonios como este para contar, pero ya lo dejaré para otra ocasión. Entonces hay una guerra en tu corazón. Batallas con tus deseos, con lo que realmente quieres y con lo que realmente tienes. Batallas con tus malos pensamientos también. Y todo esto, toda esta batalla que se libra en ti y que te hace estar dividido, toda esta batalla es un campo perfecto para el enemigo, para que mine y siembre la oscuridad en tu vida. Cuando tu corazón está dividido y no estás 100% con el Señor, es un campo perfecto para que el enemigo venga y mine y ponga un montón de minas en ese campo que luego a su tiempo estallarán. Así que cuidado, hermanos, cuidado. Tu corazón tiene que estar y tus pensamientos en perfecta armonía con los del Padre. En perfecta armonía. No puede haber divisiones ahí. Problema de incredulidad, problema de idolatría. Falta de fe, desconfianza en el Señor. Necesitamos cambiar nuestros afectos. Necesitamos no amar tanto lo que deseamos como al Señor. Hay orgullo también, problema, el diagnóstico. Estamos viendo la enfermedad, lo que pasa. Incapacidad de reconocer, cuando estamos en ese estado, somos incapaces de reconocer que en realidad estamos pecando contra el Señor. Que la respuesta está en el Señor, no en nosotros mismos. Mira, yo fui, cuando vimos que Esteban y yo no venían los niños, pues empezamos evidentemente como cualquier pareja, buscar a los médicos y ver a ver lo que pasaba, ¿no? A ver si había algún problema. Eso es muy normal y no pasa nada, claro que sí. Lo tienes que hacer así, ¿no? Y ese periodo fue horrible, hermano. Mira, Jessica, que está pasando por algo parecido, me entiende perfectamente y yo la entiendo a ella. Ese tiempo es horrible. Cuando tú estás, venga un médico aquí, otro médico allí, y ahora lo pasas mal, ¿vale? Lo pasas mal. Pero lo que quiero decir es que sobre todas las cosas lo que tenemos es que ser dependientes del Señor, ¿vale? No intentar buscar la solución por nosotros mismos solamente. No estar nosotros tan afanados en ese problema que no buscar cuál es la voluntad del Señor en tu vida. Cuando finalmente nosotros supimos ya el diagnóstico de los médicos y lo que nos dijeron los médicos, pues sí, descansa y ya te quedas más tranquilo. Pero ¿sabéis cuándo realmente yo descansé? Porque también te plantean, bueno, pues puedes hacer la inseminación artificial y bueno, un montón de cosas, ¿no?, que te plantean, ¿no? Y en todas esas cosas, pues, por un lado, pues sigues batallando, ¿no? En tu corazón, por un lado, pues anhelas y deseas sigues deseando eso y dices, bueno, esto no estaría tan mal, si yo hiciera esto, pues no está tan mal, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, pero es que no es realmente, si el Señor no me lo da, y estás en esa lucha, ¿no? Pero cuando realmente yo descansé, hermanos, fue el día que Dios me habló claramente de cuál era el propósito del Señor para mi vida. Ese día, cuando Dios te habla y cuando Dios trata con tu corazón, cuando tú te rindes totalmente al Señor y dices, Señor, yo no voy a buscar más soluciones, yo no voy a buscar más médicos,
el quid de la cuestión, cuando Dios me habló, me acuerdo que fue porque el día que yo cogí y le pregunté a Él. Porque antes no le había preguntado. Antes yo estaba buscando la solución, estaba buscando a los médicos, pero no estaba buscando cuál era la solución para mi vida, qué es lo que Dios quería para mi vida. Pero el día que yo me puse de rodillas y le dije, Señor, ya no voy a ir a ningún médico más, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Ahí Dios me habló. Y cuando Dios me habló, ahí tuve totalmente paz. Porque dejé mi orgullo a un lado, dejé mi autosuficiencia a un lado, y el Señor me mostró que no me precipitara y que no hiciera las cosas por mi cuenta. Y lo sentí tan claramente que era la voz del Señor que me estaba hablando, que lloré mucho tiempo, pero me quedé tan tranquila, tuve tanta paz, y ahora veo a mis hermanas disfrutar de sus bebés y cuánto disfruto yo con ellas, sin la otra mitad que me esté ahí diciendo, tú no tienes hijos. Estoy súper contenta y doy gloria al Señor por eso, porque eso es una victoria para Él. Y el Señor quiere hacer lo mismo con nuestras vidas. Aquellas cosas que anhelamos, aunque sean legítimas, ponerlas delante del Señor. Y el Señor, si quiere, te dará. Si no quiere, no te dará. Pero lo importante es que Dios trate con tu corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y a la misma vez que este versículo nos dice cuál es nuestro problema, que tenemos que limpiar nuestra vida, que tenemos que purificar, o sea, que tenemos que limpiar nuestro corazón, nos dice también cuál es la solución, que es precisamente purificarlo, limpiar nuestro corazón. Pecador, limpia tu corazón. La cura de este mal es poner al Señor lo primero. Esa es la cura de este mal. Sometimiento al Señor. Dios va a quitar todo lo malo. Desecha la autocompasión, hermanos. Desecha la autocompasión. Desecha ¿por qué me pasa a mí esto? Deséchalo. Eso no agrada al Señor. ¿Cómo purificamos nuestro pensamiento? Vamos a ir a Filipenses 4, del 8 al 9. Que alguien lea Filipenses 4, del 8 al 9. Uh-huh. Amén. Purifica, o sea, la solución es purificar nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es purificar nuestro pensamiento. ¿Y cuál es la mejor manera de purificar nuestro pensamiento? Ahí nos lo dice. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. No en lo demás, no en lo malo, no en lo que no hay ninguna virtud, porque somos tremendamente mal pensados. Y eso contamina nuestra mente muchísimo. Todo lo verdadero. ¿Quién es el verdadero? Cristo. Su palabra. En eso es lo que nosotros tenemos que creer. En eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No en otra cosa, hermanos. Esa es la mejor manera de purificar nuestra mente. ¿Van a venir los malos pensamientos? Claro que sí. Van a venir, pero ahí estás tú en el gimnasio. Viene un mal pensamiento, la pereza, ay, no quiero. Viene un mal pensamiento, no. La mejor manera de combatirlo, ¿cómo es? Pensando en lo bueno. Pensando en lo justo. Pensando en lo verdadero. Lo demás, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. A lo mejor llevas toda la razón para pensar malamente. Seguro. No digo que no. Déjaselo al Señor. Purifica tu pensamiento. Purifica tu mente. Otra manera de someterte al Señor, de purificar nuestra vida. Purifica tu corazón. Salmo 37:4, que eso me parece que ese salmo lo conocemos, es favorito de muchos. A ver si os acordáis por la cita, ¿no os acordáis?
Salmo 37:4. Bueno, vamos a buscarlo. A ver, fuerte. ¿Qué dice? Amén. Siempre decimos a nuestro hermano con toda la mejor intención, incluso oramos, que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Eso lo hemos hecho todos. Que el Señor te conceda y deseamos lo mejor para nuestro hermano. Y eso está bien. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor primero? Deleítate primero en el Señor. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando te deleitas primero en el Señor, vas a anhelar las cosas del Señor. Vas a querer lo que el Señor quiere para ti, porque te estás deleitando en el Señor. Entonces tu pensamiento, tu corazón, tu vida está alineada, no está dividida, sino que está alineada con el Padre. Entonces, cuando nosotros pedimos al Padre, vamos a pedir conforme a su voluntad y el Señor nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Pedís y pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Porque no estás deleitándote en el Señor. Estás deleitándote o queriéndote deleitar en lo que no tienes. Y en lo que anhelas por encima del Señor. Y entonces el Señor dice, idólatra, adúltero. Estás queriendo, no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra mí. No sabes que mi espíritu te anhela celosamente, que yo quiero que estés conmigo. Todo eso es lo que nos está diciendo el pasaje de Santiago. ¿No sabes que yo lo que quiero es que yo ser lo primero en tu vida? Y me estás pidiendo cosas para gastar en tu propio deleite, pero no te estás deleitando en mí. Entonces la mejor manera de purificar nuestro corazón, ¿cuál es? Deleitarnos en el Señor. ¿Y sabéis qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se deleita uno en el Señor? Buscando su presencia, sea de la manera que sea. En tu intimidad, te rodillas delante del Señor, orando, buscando su palabra, viniendo a cantar, desarrollando los dones que el Señor te ha dado, buscando del Señor, buscando su presencia. Así es como nos deleitamos en el Señor. Y ahí es donde entramos en ese gozo, en esa paz. Dejamos de tener guerra en nuestro corazón, en nuestra alma. Dejamos de batallar contra nosotros mismos y empezamos a buscar al Señor. Y entonces el Señor nos inunda de esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que nos habla la palabra. De ese gozo de la que nos habla la palabra. Porque cuando nos deleitamos en el Señor todas las cosas cambian. Todo se transforma. Y por último termina diciendo la palabra que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Que si estamos en ese estado, que sí, que lloremos, que nuestra risa se convierta en lloro. ¿Para qué? Para humillarnos delante del Padre. Y el Señor dice que Él nos exaltará. Humillaos delante de la presencia del Señor, arrepiéntete, busca al Señor, deja tu orgullo a un lado, deja la autocompasión a un lado. Busca al Señor, humíllate en su presencia y Él te exaltará. Él te dará otra forma de vivir, otra manera de ver las cosas. Porque, hermanos, también lo dice su palabra al principio, cuando hemos leído el primer pasaje de Santiago. No es fácil vivir en este mundo, no es fácil. Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones, diferentes cosas con las que combatir. Pero dice al principio en Santiago, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque como no es fácil vivir en este mundo, necesitamos mucha sabiduría. Y no la sabiduría de conocimiento, no ese tipo de sabiduría, que tampoco está mal, pero no es esa la sabiduría que te va a dar la fuerza para vivir. La sabiduría que te va a dar la fuerza es la que pone en práctica. La que pone en práctica esas cosas que vamos aprendiendo del Señor. Esos conocimientos que vamos aprendiendo del Señor. El Señor no quiere que atesoremos conocimiento de Él y punto. El Señor quiere que lo que nosotros vamos adquiriendo de Él lo vayamos poniendo en práctica. Y solamente se pone en práctica en el entrenamiento en el gimnasio. Solamente ahí.
o en el horno de fuego, cuando somos moldeados, cuando somos formados. Entonces, gózate cuando pases por diversas pruebas, porque ese gozo va a traer su fruto y va a traer su paciencia. Amén. Que el Señor os bendiga.